Muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien y que estéis disfrutando de este domingo. Vamos con un nuevo entrenamiento. Como cada día vamos a hablar hoy sobre la emoción del resentimiento, sobre la emoción del rencor. Estamos cerrando una serie de vídeos. Toda esta semana hemos estado hablando de emociones como la ira, la rabia, la impotencia, el odio, el rencor y el resentimiento. Son emociones que cuando las escuchamos por primera vez la connotación parece negativa. Realmente el rencor y el resentimiento es una emoción negativa, porque nos perjudica, porque nos autoenvenena a nosotros mismos. Pero las emociones en sí ya os he explicado esta semana que son emociones neutras, que son adaptativas en cuanto a lo que nos sucede fuera, en cuanto a las circunstancias que ocurren en el exterior. Nosotros reaccionamos como seres emocionales que somos. Somos seres sintientes, sentimos, por lo tanto la experiencia en la materia nos hace sentir emociones y esas emociones pues nos sirven para adaptarnos a lo que sucede en el mundo de la dualidad en cuanto a lo negativo y a lo positivo, en cuanto a lo que me ocurre fuera. Si una persona me traiciona, si una persona me engaña y me entero, lógicamente no voy a reaccionar con una emoción de alegría, voy a reaccionar con una emoción de rabia, de impotencia, de dolor, de sufrimiento y también de rencor, de odio incluso, de ira, de resentimiento. Son emociones que se están adaptando a lo que ocurre. Aquí el tema está en cuándo empiezan a perjudicarme, cuándo empiezan a ser patológicas y a no permitirme crecer, avanzar en mi vida, que es el objetivo que yo tengo aquí como alma que quiere crecer. Pues ahí es donde vamos. Tenemos que entender que la emoción puede tener, y de hecho tiene su parte positiva. Os he explicado ya, el miedo existe un miedo positivo, que es el mecanismo de autodefensa, que nos puede proteger, incluso salvar la vida en un momento dado. Incluso la ira, incluso la rabia, la impotencia tienen su parte positiva cuando es adaptativa, cuando es un mecanismo de que salta la alerta en nosotros, nos ponemos en guardia, se activa pues esa activación de defensa que en un momento dado puede ser necesaria y que está bien, es positiva. ¿Cuándo es negativa? Pues cuando se queda en nosotros de forma predominante esa emoción, nos hace sentir mal, no la queremos en realidad en nosotros porque no nos está permitiendo vibrar alto, vibrar en emociones y en pensamientos de cercanos al amor, cercanos a la alegría, a la paz, a la calma, y ahí es donde empieza a tener una connotación negativa en cuanto a esa emoción, es decir, se convierte en negativa. ¿Cuándo es negativa también una emoción? Pues cuando perdemos nuestro equilibrio interior y nos hace reaccionar de forma impulsiva, de forma reactiva, pues con agresividad, incluso con violencia, incluso diciendo cosas que realmente no queremos decir o que luego nos arrepentimos, etc. Ahí es cuando perdemos el control de nuestras emociones, de nosotros mismos, y ahí es cuando cometemos más errores en nuestra vida. Por eso, muy importante aprender la gestión emocional. La gestión emocional es algo como todo en la vida, como todo lo importante, es un proceso, requiere de un trabajo diario. Los trabajos en la meditación, en la relajación mental como hábito, en técnicas, herramientas que todos conocemos hoy en día, como el yoga y muchas más, hacen que cada vez reaccionemos de mejor forma, de una forma más ecuánime ante lo que nos sucede, que las emociones no nos lleven a extremos donde caemos en la impulsividad y en todo eso que nos ocurre cuando no estamos gestionando nuestras emociones. Tenemos todas esas herramientas, hábitos de vida saludables, el ejercicio físico, el buen descanso, la buena alimentación, el orden en tu vida, rodearte de un entorno adecuado en cuanto a las personas que de verdad con las que quieres estar, con las que te hacen sentir bien y tú a ellas. Esto es fundamental, muy importante. La gente no da la importancia que tiene al medio ambiente en cuanto a las personas que tenemos alrededor y que nosotros tenemos que elegir y además cuidar muy bien de qué personas nos queremos rodear, porque ya sabemos lo que ocurre cuando estamos cerca de personas que están siempre, por ejemplo, en la negatividad, en el egoísmo, en emociones negativas, etcétera. Pues que somos energía y finalmente se acaba impregnando. Nosotros somos seres que
influimos a los demás y los demás nos influyen a nosotros, tanto como de forma positiva como negativa. Muy importante entender esto, es muy importante entender que quien está con su atención siempre puesta en la negatividad, en el victimismo, pues eso es lo que va a proyectar hacia las demás personas. Por mucho que te trabajes a nivel personal, por mucho que intentes que eso pues a ti no llegue, finalmente nos acaba llegando a todos, nos ha pasado, y si estamos demasiado tiempo con una persona que no sale de ese rol víctima, pues nos acaba afectando, acaba bajando directamente nuestra vibración y no pasa nada, porque tenemos que entender que es natural que eso ocurra. Aquí de lo que se trata es de cuidar que eso no nos pase y que de cada vez más cuidemos ese medio ambiente a nivel personal, que es súper importante en cuanto a nuestra salud física, mental y espiritual en este plano. Siempre os digo que es fundamental la información que llega de fuera y que entra en nuestra mente, tanto a nivel de personas como a nivel de focos de información. Si estamos en la televisión, si estamos en los informativos de información de masas, estamos en la negatividad absoluta, y eso es lo que está entrando en nuestra mente cada día, 3 veces cada día, en forma de informativos y de noticias negativas y de caos. Eso que queda en nuestro inconsciente, que nosotros pues creemos que no ocurre nada por ver noticias negativas, por estar en la negatividad constantemente, creemos que eso no nos afecta o que es algo inocente. Todo lo contrario, es algo importantísimo. Nosotros tenemos que tener ese guardián a las puertas de nuestra mente para que entre la información, el conocimiento correcto, no el que está en el caos, no el que está en la atención puesta en el desastre, sino la información que tiene su atención puesta pues en todo lo contrario, en la esperanza, en la alegría, en el positivismo, en el querer avanzar en la vida, en lo constructivo, en las buenas noticias, porque ¿qué ocurre? Que hemos creído que el mundo es tal y como nos dibujan los medios de comunicación. Lo que ellos nos dicen, esa es la realidad según ellos, y nada más lejos. La realidad puede ser la que tú quieras crear. Hay muchísimas personas en este planeta viviendo realidades totalmente diferentes porque precisamente no están conectadas a la realidad que nos quiere vender el sistema. Por eso te recomiendo que pues cuides mucho esa información que entra en tu mente, porque es luego lo que va a crear en tu vida, en la materia, todo lo que vas a crear tú como creador, creadora de realidad que somos, en base al sistema de creencias que nosotros estamos construyendo en nuestra mente inconsciente. Muy importante entender esto a la hora de vivir cada vez mejor, una mejor vida con mayor actitud, con mejor actitud, pues ser más positivo, ser más optimista y tener pues una vida con la atención puesta en la luz, en la esperanza, en el amor y no en la negatividad, en el caos y en el desastre. Vamos a hablar hoy sobre qué es el rencor, qué es el resentimiento, voy a explicártelo, y cómo combatirlo. Si no me conoces, si es la primera vez que estás en uno de mis entrenamientos aquí en YouTube, bueno, pues decirte que me dedico a despertar conciencias, me gusta decirlo así, también me gusta llamarme a mí mismo reprogramador mental en beneficio, a favor del bien, de la luz y del amor, porque ese es mi objetivo, ese es mi propósito como terapeuta, como escritor. Tengo escrita la trilogía Eres Alfa y Omega, que siempre que mi enseñanza te ayude, pues te recomiendo leer para que pues, puedas profundizar conmigo en toda la enseñanza a nivel de crecimiento personal, cambio de creencias y por supuesto unido al crecimiento espiritual, como no puede ser de otra forma. Somos cuerpo, mente y espíritu, somos cuerpo, mente y alma, y tenemos que trabajar en los 3 planos. Así que vamos de lleno ya. Voy a explicarte qué es el rencor, en realidad qué es esa emoción y cómo podemos empezar a dominarla o dominarla directamente y quitarla de nuestra vida de raíz, porque me gusta pues entrenarte con el máximo valor, aportarte todo lo que hay en mí en cuanto a recursos internos, no dejarme nada y ayudarte lo máximo posible. ¿Qué es el rencor? ¿Qué es el resentimiento? Bueno, es una emoción negativa, es una emoción de baja vibración. Cualquiera que haya sentido, que sienta resentimiento, rencor en su vida porque
una persona en un momento dado, en el pasado, le hizo daño, le hizo algo y que de ahí ese rencor, ese resentimiento va a estar en nosotros alimentándose. Es un autoveneno, ya directamente te lo digo, es un autoveneno del que debemos de desprendernos, porque a la única persona que está haciendo daño es a nosotros mismos. Por eso es una emoción que tiene su, digamos, su manera de entender en cuanto a que el ser humano que sufre una traición o alguien le hace daño o alguien lo perjudica de alguna manera, es natural sentir rencor, es natural sentir resentimiento en un momento dado por un perjuicio que alguien nos ha causado. Es una respuesta natural del ser humano de forma pues instintiva. Somos seres emocionales, reaccionamos de forma emocional en cuanto a lo que consideramos negativo o positivo en nuestra vida. Pero ¿qué es en realidad si nos decimos la verdad, que vamos a sanar esta emoción del rencor? Así que, como ya os he explicado en los entrenamientos anteriores, empezamos diciéndonos la verdad para empezar a elevar la vibración, esa emoción de rencor, empezar a salir de esa emoción, elevar nuestra vibración hacia emociones positivas. Si nos decimos la verdad en cuanto al rencor, estamos entendiendo que es una falta de perdón. Es decir, no hemos perdonado eso que nos ocurrió, esa acción que se llevó a cabo contra nosotros, esa injusticia, ese engaño, esa traición. No la hemos perdonado, hay que reconocerlo. Está en nosotros un rencor hacia una persona en concreto que nos hizo algo y que no hemos podido, no hemos sabido perdonar. Cuando ya estamos diciéndonos la verdad, cuando estamos siendo honestos 100% con nosotros mismos, ya estamos elevando nuestra vibración. La verdad nos libera, la verdad nos hace libres. Es importantísimo en cuanto a las emociones entender la forma de sanar esas emociones, que son emociones negativas, que son emociones limitantes, que son emociones que nos hacen vibrar bajo y por lo tanto generar y construir y atraer a nuestra vida pues emociones iguales, semejantes, es decir, circunstancias, personas que sigan confirmando la misma vibración que estamos emitiendo. ¿Qué quiere decir esto llevado a tierra? Pues nos van a seguir sucediendo cosas donde vamos a seguir generando rencor porque no lo hemos sanado, no hemos aprendido esa lección, no hemos aprendido la lección espiritual que hay detrás de un alma que en algún momento nos hace algo y que nos tomamos como algo personal hacia nosotros y no somos capaces de perdonarlo. Si no somos capaces de perdonar un error que se cometió hacia nosotros, por mucho dolor, por muy difícil que fuese esa situación, realmente no estamos perdonándonos ni sabemos perdonarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Pues porque todos somos iguales, porque somos imperfectos, porque tenemos luz y sombra todos los seres humanos, porque estamos aquí aprendiendo y porque tenemos derecho a equivocarnos, estamos en un proceso individual, independiente, cada ser humano está en su propio aprendizaje y lo está haciendo lo mejor que puede y sabe en cada momento, según los recursos que tiene a nivel interior, que ha adquirido, según el nivel de conciencia que tiene hoy y por lo tanto todo es perfecto en realidad. Tenemos que entender que esa alma en ese momento que nos causó un dolor, siempre os he explicado que cuando un alma daña a otra está proyectando algo que se está haciendo a sí misma. Es algo que cuando nosotros hacemos daño a otro ser humano, nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Porque en realidad todos somos uno, porque estamos unidos a nivel cuántico y porque estamos aprendiendo los unos de los otros. Esto tenemos que aprenderlo. La persona que daña a otro ser humano, hay un vacío interior, hay una frustración en cuanto a su ser, en cuanto a su vida, no está satisfecho con lo que está ocurriendo en su vida y a nivel interior lo lleva y no lo ha solucionado y por lo tanto proyecta dolor sobre otras personas. Está en el egoísmo, también es una situación muy común, es una persona que se siente desconectada de los demás seres humanos, que está en ese veneno, es uno de los venenos que dice el hinduismo, el budismo, que hay que venir aquí a aprender a sanar, a desprendernos del egoísmo. Pues el egoísmo es uno de los grandes venenos. La persona que está en el egoísmo es muy sencillo, es muy fácil que dañe, perjudique, porque no le va a importar los demás, siempre va a mirar en su beneficio propio y no le va a importar perjudicar a otros seres humanos.
sabemos y nos podemos ir fuera de la espiritualidad y del conocimiento espiritual, que la persona que está en el egoísmo no es feliz, no puede ser feliz, es una persona que desconfía de los demás, la persona que vibra en desconfianza, que vibra en miedo, que no es capaz de fiarse de nadie, es una persona infeliz, no sabe lo que es la paz interior, no sabe, no puede llegar a esa vibración de felicidad y de plenitud, desconfiando de todo de todo el mundo y pensando solamente en sí misma. Por eso la persona que está ahí va a proyectar lo que tiene dentro. Esa es la manera, eso es como tenemos que entender para empezar a comprender, para empezar a sentir compasión hacia ese ser humano que cometió un error ante nosotros. ¿Quién no ha cometido errores? ¿Quién no es imperfecto? ¿Quién no ha dañado en algún momento a un ser humano? Todos lo hemos hecho, hemos experimentado diferentes experiencias, vidas, etcétera, estamos aprendiendo, por lo tanto tenemos que empezar a entender que el rencor a la única persona que está dañando es a nosotros mismos. Es una emoción negativa, esto es más que evidente, nos hace mal, no la queremos sentir, queremos desprendernos de ella o sentirla con la menos frecuencia posible, por lo tanto la catalogamos de emoción negativa. Esa emoción nos va a llevar a distintas emociones a su vez que van unidas, como por ejemplo el sentimiento de venganza, el sentimiento de odio hacia esa persona, incluso emociones, actitudes de violencia, agresividad, etcétera, porque pues no está sanada, no está perdonada. Es un autoveneno, como cualquier autoveneno, es una autodestrucción hacia uno mismo, hacia una misma. Cuando entendemos que el rencor a quien está destruyendo es a uno mismo, hay que empezar a cambiar eso, hay que repolarizarlo, hay que cambiar y subir la vibración y eliminar esa emoción, sanar esa emoción. Es una emoción natural, como te he explicado. Todo ser humano, quien no ha sentido o siente rencor, resentimiento ante algo que considera injusto de su vida, que ocurrió, y que le está costando mucho esfuerzo, mucho trabajo, pues perdonarlo aquí en este plano. No se trata de ir en contra de esa emoción de rencor, no se trata de no sentir rencor cuando nos ha ocurrido algo y es lícito que sintamos ese rencor, sino que se trata de entender qué es lo que lo está provocando en nosotros. Lo que lo provoca es esa falta de perdón, esa falta de aceptación también. Aceptar, ya sabéis que es entender que las cosas son como son, que si nos han traicionado, pues nos han traicionado, es una experiencia más que nos ha ocurrido y no se trata de darle la espalda, no querer mirarla, no querer sentir esa experiencia, sino todo lo contrario. Vivirla desde la aceptación significa aceptarla. Eso ha ocurrido, a partir de ahí me digo la verdad, como ya te he explicado, intento entender qué ha provocado en mí ese rencor que no logro sanar, que no logro vencer. Es, sin duda, la falta de perdón. Por eso el perdón quiero que lo entiendas en este entrenamiento desde un punto de vista diferente a como lo hemos entendido hasta ahora. El perdón que lo entendemos pues como el hecho de perdonar, es decir, sentir de todo corazón que lo que hizo esa persona por nuestra parte ya está sanado, ya está perdonado, es, digamos, una de las lecciones más importantes que hemos venido aquí a aprender a este plano, pero quiero explicarlo hoy desde otro punto de vista. El perdón como autoprotección, como una burbuja para protegernos nosotros mismos, porque es algo personal, no tiene que ver ni siquiera con la otra persona, es para crear esa burbuja de autoprotección de la propia autodestrucción que lleva el perdón, de ese autoveneno. Por eso es muy importante entender que protegernos del veneno, del rencor, el perdón nos va a servir para protegernos con esa burbuja energética de ese veneno del perdón. Por lo tanto, vamos a entenderlo para las personas que pues todavía no conciben el hecho de perdonar algo que para ellas es imperdonable. Míralo desde este punto de vista, piensa que cuando tú estás perdonando, pero tiene que ser un perdón lógicamente de todo corazón, tiene que ser de verdad. Dios sabe, el Creador sabe si lo estás sintiendo de verdad, tú lo sabes, que realmente lo sientes y lo sabes cuando de verdad estás perdonando de todo corazón o cuando no te estás diciendo que sí, que lo perdonas, pero en tu interior sabes que no.
tenemos que sentirlo de todo corazón, porque cuando lo conseguimos se crea esa burbuja de autoprotección y ya nos estamos protegiendo de nuestro propio veneno, que es el rencor. Tenemos que sentirlo como una liberación. Cuando nosotros perdonamos, de verdad, nos estamos liberando de un nudo en nuestra energía, de un bloqueo que no nos está permitiendo crecer en nuestra propia realidad. La decisión, esto siempre os lo digo, la decisión de la actitud que vamos a tener ante ese hecho del pasado que nos ocurrió, la atención, si la vamos a poner en el hecho negativo en sí o en el aprendizaje, en lo que hay en eso que me ha ocurrido, esa lección de aprendizaje que siempre hay detrás de cualquier cosa, de cualquier circunstancia negativa, en este caso de un engaño, de una traición, de un perjuicio, siempre hay un aprendizaje en nosotros. Puede ser lo que estamos viendo para no hacerlo nosotros, porque lo hemos sentido en nuestras propias carnes y sabemos lo duro que es, lo difícil que es, y no queremos proyectarlo en ningún ser humano, no queremos ser nosotros la causa de perjudicar a otra persona, que pues para que se sienta de esta manera, con un rencor por haberse sentido, por ejemplo, traicionada. Por lo tanto, ya nos está enseñando muchísimo esa lección. Nos puede enseñar también pues que ese ser humano se destapa ante nosotros si nos ha engañado, si nos ha traicionado, si nos ha mentido, si nos ha hecho cualquier cosa, pues estamos viendo por fin a esa persona y se está destapando, por decirlo de alguna manera, y si no la queremos cerca de nuestra vida, pues la propia vida ya nos está indicando que esa persona no es buena para tenerla cerca de nosotros. Siempre hay un aprendizaje, una parte positiva de cualquier circunstancia negativa. Nosotros tenemos que poner la atención siempre en la parte constructiva, el punto de vista que nos enseña, ¿para qué me enseña la vida esto a mí? ¿Para qué me ocurre esto a mí? No por qué me ocurre esto a mí en plan victimista, sino ¿para qué me ocurre esto a mí en plan alumno de la vida? Esta es la manera de poner la atención en el lugar adecuado. La actitud es algo que decides tú, está en tu libre albedrío, tú decides qué actitud vas a poner ante lo que te ha ocurrido, que puede ser negativo, pero tú decides poner una actitud constructiva o poner una actitud negativa, victimista ante esa situación. Y eso siempre está al alcance de cualquier ser humano. El pensamiento igual, la idea, el cambio, el punto de vista, muy importante, ya conocéis los que habéis visto los entrenamientos esta semana, cómo se repolariza la emoción, cómo se eleva la vibración, cambiando esa idea, cambiando ese punto de vista, esa forma de ver las cosas que siempre tienen su parte positiva. Así se cambia la emoción y por lo tanto cuando cambiamos la emoción, cuando eliminamos una emoción limitante, es una emoción totalmente paralizante en nosotros, pues estamos cambiando nuestro destino. Nosotros vamos creando nuestro destino, nuestra vida, nuestro camino en base al sistema de creencias que estamos construyendo en nuestra vida y en base a cómo estamos vibrando de forma predominante. Hay muchísimas personas, esto lo he comprobado muchas veces, muchos ejemplos de personas que no son capaces de perdonar nada de su pasado o alguna situación de su pasado, viven en el rencor y así se pasan toda la vida, años, y los ves cómo van perdiendo la salud, cómo la emoción negativa finalmente afecta al cuerpo físico, cómo sabemos que el estrés emocional negativo es la causa de enfermedad número 1 de las enfermedades físicas y mentales. Esto es así, lo vamos entendiendo y lo vamos viendo cada vez más y la ciencia lo va confirmando cada vez más. Entonces vemos a estas personas que no son capaces de perdonar en su vida, que no se dan cuenta que se están autodestruyendo ellas mismas desde esa emoción, cómo van enfermando, cómo tienen una salud, un sistema de defensas muy bajo, cómo la vida les sigue confirmando esa vibración en la que se encuentran, cómo son personas que vuelven una y otra vez a recibir esa lección en cuanto a otra persona que les vuelva a hacer daño y que no aprenden, tienen que aprender a perdonar, tienen que aprender a salir de la emoción del resentimiento, porque hasta que no lo aprendemos, la vida nos sigue enviando situaciones, experiencias, porque estamos vibrando en esa vibración y porque no lo hemos aprendido. Hasta que no lo aprendemos,
no cambiamos ese bucle. Por eso hay muchas personas que siempre están en el mismo bucle y que siempre están experimentando situaciones para que la vida les siga confirmando esa emoción de resentimiento, de rencor. Y luego veo los resultados en su vida, veo que no tienen vidas satisfactorias ni a nivel de relaciones, ni a nivel de salud, ni a nivel de trabajo, de prosperidad, de abundancia económica. Todo esto ocurre porque esa emoción sigue siendo predominante en ella, en esa persona, no es capaz de comprender este entrenamiento, a su nivel de conciencia no llega, lo puede escuchar, no lo interioriza, no es capaz de integrarlo en su vida y de aplicarlo, y por lo tanto esto es lo que ocurre en las vidas de las personas que viven bajo la influencia de un rencor, de un resentimiento no resuelto. Yo os recomiendo que visualicéis, podéis hacer trabajos de meditación, de visualización creativa, en la que podemos visualizar cómo en esas meditaciones pues perdonamos a través del pensamiento, a través de la imaginación, a esa persona o a esa situación del pasado y lo trabajamos en nosotros en estados de meditación. Esto funciona, por eso muchas veces ni siquiera el perdón tiene que ser directamente a la persona de forma física, se puede trabajar en lo energético, en realidad somos energía, en realidad aquí estamos experimentando una línea de tiempo donde tenemos esa ilusión de que es lineal, de que hay un pasado, de que hay un futuro, pero si nosotros nos podemos ir con nuestra imaginación a nivel mental, en estados meditativos, a ese momento, encontrarnos a esa persona donde ocurrió eso, crear una meditación creativa y vernos a nosotros mismos, visualizarnos a nosotros mismos, perdonando de todo corazón a esa persona y experimentando esa experiencia de sanación, de liberación, que como os digo, se puede practicar en lo meditativo y yo os recomiendo que lo hagáis porque funciona y de verdad se siente esa liberación. Si luego llega la posibilidad de que eso pueda ocurrir a nivel físico, pues lo hacemos, y si no, tampoco va a pasar nada. Os digo que somos energía y que en realidad el tiempo lineal solamente lo entendemos aquí en este plano. El tiempo podemos volver al pasado con nuestra mente y podemos cambiar la historia con nuestra mente, y os aseguro que eso funciona y que eso es liberador, es transformador a nivel energético, y podemos modificar todo lo que ocurrió en estados meditativos y podemos sentir esa liberación de verdad de todo corazón en cuanto a lo que nos ocurrió. Podemos visualizarnos perdonando, hablando con esa persona, dando explicaciones, llegando a conclusiones incluso, pues esto se hace mucho, son trabajos de sanación en estados meditativos que sin duda funcionan. Si luego esto no quiere decir que por eso tenemos que volver a reencontrarnos con esa persona en la materia a nivel físico y tener una buena relación. Si se da, se da. Si no se tiene que dar, no pasa nada. Aquí lo importante, como os digo, es un trabajo personal, como estáis viendo. Ni siquiera tiene que estar presente de forma física esa persona. Es un trabajo con nosotros mismos de autoprotección, de burbuja, de salir de ese autoveneno, y también de perdón incondicional, de aceptación, de comprender por qué lo hizo, de entender qué ocurrió, qué le llevó a esa persona a realizar esa acción, de sentir empatía, de sentir compasión, de sentir comprensión, de entender que todos somos imperfectos y cometemos errores. Os recomiendo que hagáis este tipo de meditaciones porque son liberadoras y sin duda la sanación del resentimiento, del rencor, es fundamental para seguir avanzando, para seguir creciendo, porque si no lo hacemos no avanzamos, no podemos vibrar, no podemos tener objetivos de mayor escala a nivel de conciencia si nosotros no somos capaces de liberarnos y seguir creciendo a nivel de emociones negativas. Y voy a terminar este entrenamiento pues con una frase que no es mía, que es de uno de los grandes maestros espirituales, el gran Gandhi, que nos dijo que el perdón es un atributo de las personas fuertes, no de las débiles. Por eso son las personas fuertes las que son capaces de perdonar. Así que vamos a integrar el perdón en nuestra vida, vamos a comprenderlo tal y como te lo he explicado en este entrenamiento, y vamos a empezar a aplicarlo a nuestra vida porque funciona, porque de verdad sube nuestra vibración y podemos seguir avanzando en mayores objetivos a todos los niveles.
Si toda esta enseñanza te ha ayudado, te ha aportado, te ha inspirado, resuena con tu corazón, quieres profundizar mucho más en ella en cuanto a todo el conocimiento a nivel de crecimiento personal y espiritual que puedo aportarte, pues te recomiendo que leas mi libro Eres Alfa y Omega. Te dejo debajo del vídeo un enlace para que puedas adquirirlo a través de mi página web, www.luisgarre.com. Te lo envío a cualquier parte del mundo, estés donde estés. Y si quieres entrenar conmigo en mi programa de entrenamiento intensivo a través de videollamada, tienes mi mentoría privada. Tienes debajo del vídeo también mucha más información. Nada más, que seáis felices, nos vemos mañana mismo y hasta mañana.